Estoy muy honrado, muy complacido, ¿no es cierto?, de poderles presentar a nuestro invitado para el día de hoy. Voy a hacer una breve introducción de la persona que tiene el sermón, ¿no es cierto?, este día especial de creación, el sábado de creación. El doctor Raúl Esperante es catedrático e investigador en paleontología en el Geoscience Research Institute. Está situado en el campus de la Universidad de Loma Linda, California. Él ha llevado a cabo investigaciones en Estados Unidos, en Islandia, en Perú, en Bolivia y en España, en donde ha dirigido equipos de trabajo con otros investigadores y estudiantes en niveles de licenciatura, maestría y de doctorado. Se formó en licenciatura en biología en la Universidad de Valencia, España. Tiene un doctorado en paleontología en la Universidad de Loma Linda desde el año 2000. Ha impartido más de 400 conferencias sobre geología, paleontología, biología, epistemología, la relación entre la fe y la ciencia, el origen de la vida, evolución y creación, en 40 países de Europa, Asia y Oceanía, Norteamérica y Sudamérica. Ha visitado más de 80 museos de historia natural en 5 continentes. Ha participado en más de 30 congresos internacionales sobre geología, paleontología, sedimentología, tecnología, fe y ciencia y teología. Sus publicaciones científicas aparecen en varias revistas, incluyendo Geology, Palaios, Paleo Tree, Spanish Journal of Paleontology, GeoBios, Enfoques, Revista Chilena de Teología y otras. Es miembro de varias sociedades científicas internacionales y del Faith and Science Council de la Asociación General de la Iglesia Adventista. Sus investigaciones principales se llevan a cabo en el desierto del sur del Perú, donde investiga ballenas fósiles y otros fósiles en la formación Pisco, así como estratigrafía y sedimentología con especies con especial interés en las evidencias de catástrofes del pasado. Otras investigaciones le han llevado a 3.000 metros de profundidad en las aguas del Océano Pacífico Norte y a los más importantes museos de Europa y Norteamérica. Desde el año 2019 dice que estudia yacimientos de pisadas de dinosaurios y aves en Bolivia, con significativos hallazgos en el Parque Nacional de Toro Toro y en la región de Tarija. Así que con esa introducción, ¿no es cierto?, damos la bienvenida. Estamos muy contentos, muy expectantes por esta presentación de el doctor Raúl Esperante. Buenas tardes o buenos días, dependiendo de dónde están. Y todavía buenos días, son las 15 minutos para el mediodía. Muy bien. Pues entonces estoy listo para poner mi presentación y comenzar. Ok, partimos entonces. No sé si la están viendo. Todavía no podemos ver su presentación. ¿Y ahora? Ahora sí. ¿Y qué ven? Dice, ¿por qué es importante la doctrina de la creación? Muy bien, pues vamos allá. Entonces, muy bien. Como han leído, me dedico fundamentalmente a la investigación en paleontología y geología, pero también me interesan temas filosóficos, epistemológicos relacionados con orígenes en cuanto a creación, el diluvio y la controversia creación-evolución, enseñanza, etc. Y eso me ha llevado a estudiar en profundidad el contenido de la Biblia, especialmente en cuanto a orígenes, porque si en las conversaciones que tengo se plantean
precisamente los textos del Génesis. Entonces tengo que estudiarlos en profundidad y conocerlos bien. Fíjense en lo que dice este autor, Kendall. Dice: los ataques montados por la alta crítica es la corriente teológica, filosófica de crítica a la Biblia que surgió a mediados del siglo XIX, el marxismo y la ciencia evolutiva atea combinados con una negación de la creación ex nihilo a partir de la nada, han hecho más para minar la fe en la Biblia que todo lo demás ha hecho recientemente. La Iglesia moderna ha sucumbido en gran parte a esta tendencia en el siglo XX y por consiguiente es difícil encontrar un creyente o un teólogo que no crea en cierta forma de la teoría de la evolución. La conspiración contra la Biblia se ha enfocado principalmente en minar el libro del Génesis. ¿Y por qué? ¿Por qué ese interés en los no creyentes o en los semicreyentes en minar el libro del Génesis? Fijaros lo que dice otro autor, Zindler. Dice: lo más devastador que la biología hizo al cristianismo fue el descubrimiento de la evolución biológica. Ahora que sabemos que Adán y Eva no fueron personas reales, dice él, el mito central del cristianismo queda destruido. Si nunca hubo un Adán y Eva, nunca hubo un pecado original. Si no hubo un pecado original, entonces no hay necesidad de salvación. Si no hay necesidad de salvación, no hay necesidad de un Salvador. Y yo sostengo que eso coloca a Jesús, histórico o de otra manera, en las filas del desempleo. Creo que la evolución es absolutamente la sentencia de muerte del cristianismo. Duro. Por supuesto, este autor está asumiendo que la teoría de la evolución es cierta y explica además los orígenes y la existencia del ser humano y la naturaleza. Pero fijaros que estamos en un contexto ideológico, por tanto, tenso. Y esto es lo que escuchan nuestros estudiantes cuando llegan a la universidad. Se les cuestiona, ¿tú por qué crees en la Biblia? No, deja eso, hombre. Ahora hemos demostrado que la evolución explica que no es necesario la Biblia. Y entonces la fe de nuestros jóvenes es sacudida. El Génesis es el objetivo de ataque, tal como lo han dicho estos dos autores. ¿Y por qué? Bueno, lo han dicho claramente. Si destruimos la veracidad y validez del Génesis, entonces ponemos a Dios a un lado o lo destruimos completamente. No es necesario Dios. Y si no es necesario Dios, no es necesario todo lo que depende de él, incluyendo aquello que deriva del Génesis, que es el pecado, el sábado, el matrimonio. ¿Por qué respetar esas cosas? ¿Por qué creer en ellas? Y por tanto tampoco es necesario pensar en salvación. No hay salvación, no hay nada de lo que ser salvados. Serio, el asunto es muy serio, porque eso convierte a las personas y las sociedades en que hay que buscar otro marco de referencia diferente. Y no es un marco divino, es un marco materialista. La Biblia se centra en dos temas, y esto lo sabemos. Cualquier estudioso de la Biblia se da cuenta de que el tema central de la Biblia es la redención. Pero el otro tema central es la creación. Y está en absolutamente todos los libros de la Biblia. Estos dos temas están inmersos en cada libro de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. La creación es un tema tan importante que la Biblia comienza y finaliza con él. Fijaros que la Biblia no comienza diciendo, os amo mucho y os quiero salvar. No comienza así. Ese es uno de nuestros principales mensajes, ¿verdad? Queremos decir a las personas, hay algo mejor para tu vida y Dios quiere llevarte a una dimensión superior.
Pero la Biblia no comienza así. La Biblia comienza explicando de dónde has venido, de dónde hemos venido. Hay unos 1400 versículos sobre la creación. Y como he dicho antes, están en todos los libros de la Biblia. En todos ellos hay mención directa o indirecta al comienzo, a la creación. Aparece en el principio en Génesis y aparece al final en Apocalipsis, pero también la redención. Pero fijaros que la creación aparece antes de la redención y en Apocalipsis 22 aparece la recreación. Apocalipsis 21 y 22. La recreación. Dios vuelve a recrear el mundo que conocemos para que lo habitemos eternamente. La creación no es, por tanto, un prólogo, sino la premisa sobre la que descansa todo lo demás. Todo el resto de la escritura se fundamenta en ese relato de la creación y lo que ocurrió allí en esos primeros 3 capítulos. Esos 3 primeros capítulos del Génesis nos dan el fundamento de todo lo demás. De tal forma que si no ocurrió lo del capítulo 1, no ocurrió nada. Y que si no ocurrió lo del capítulo 3, entonces no hay necesidad del resto de la palabra de Dios tampoco, porque no habría pecado, no habría necesidad de muerte y resurrección de Jesús y no habría salvación tampoco. Entonces, especialmente para nuestros jóvenes universitarios necesitamos hablar de esto y hablarles de lo importante y el fundamento que resulta el relato de la creación, para dar sentido a su creencia. Los principales estudiosos de la Biblia han comenzado a afirmar la centralidad de la creación en toda la escritura. Fíjense lo que dice Schmidt. Dice, considerando todos los factores, la doctrina de la creación, es decir, la creencia de que Dios ha creado y está manteniendo el orden del mundo con todas sus complejidades, no es un tema periférico de la teología bíblica, sino que es claramente el tema fundamental. Este autor está diciendo la creación, la idea de que el mundo y la existencia fueron creados es una idea fundamental en la palabra de Dios y es fundamental en cualquier teología bíblica. Jesús aceptó sin dudas la verdad de la historia del Génesis y de hecho lo menciona muchas veces de manera directa o indirecta. Vamos a ver algunos ejemplos. Trató a los personajes y los eventos como reales. Por ejemplo, menciona a Noé y el diluvio para predecir las condiciones de los últimos días en la tierra. Porque Jesús dijo, será como en los días de Noé. ¿Recordáis? Utilizó a Adán y Eva para ilustrar el concepto divino de matrimonio y divorcio. Fijaos lo que dice acerca del sábado. Lo relaciona con la creación. Jesús dice en Marcos capítulo 2, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del sábado. Entonces ahí relaciona 3 cosas. El sábado, el ser humano y la creación. Las 3 cosas ocurrieron al mismo tiempo. Bueno, con una diferencia de 6 días. Pero están relacionados. En Marcos capítulo 13 nos dice, porque serán días de tribulación como no ha habido desde el principio cuando Dios creó el mundo. Pero si Dios no creó el mundo, ¿por qué Jesús habla de eso? Entonces, si Dios no creó el mundo, Jesús nos estaría mintiendo. Y fíjense que también nos habla desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, a quien asesinaron entre el altar y el santuario. Sí, os digo que Dios pedirá cuentas de su muerte a esta gente de hoy. Habla de Abel. Abel, un personaje que aparece al comienzo. Jesús preguntó a sus oponentes, ¿no habéis leído? Subrayando la autoridad del Génesis. ¿Acaso no habéis leído en las Escrituras que Dios al principio creó al hombre y a la mujer? Creó, es decir, hubo un comienzo. Y esto nos lo dice el Hijo de Dios, que vino de parte de Dios.
Si nosotros creemos en Dios, creemos en su Hijo. Y si creemos en ambos, tenemos que creer lo que nos dice. Y Jesús nos dijo que hubo un comienzo, un principio en el que Dios creó al ser humano, no vamos a pensar que el Hijo de Dios nos estaba mintiendo. Si hubo un principio, si no hubo principio y si Adán y Eva no fueron reales, ¿por qué Jesús los menciona? Si no existieron, ¿nos mintió Jesús al hablar de ellos? Esto nos trae la consideración a un punto de coherencia, a una cuestión de consistencia, de razonamiento consistente y coherente. Si no aceptamos el relato de la creación, entonces no podemos aceptar las cosas que Jesús nos dijo. No podemos pick and choose, como se dice en inglés. No podemos decir, no, Jesús fue un maestro excelente, fue un profeta, fue el Hijo de Dios. Pero estas 4 cosas que dijo, esas no las aceptamos cuando hablo de la creación. No podemos hacer eso, porque estamos diciendo que Jesús nos estaba mintiendo. Fíjese que dice que la venida del hombre, estas son palabras de Jesús, será semejante a lo que pasó en los días de Noé. Pero si Noé no existió, ¿por qué lo menciona? Jesús podría utilizar otro símil diferente. Esto es significativo, necesitamos razonar estas cosas, necesitamos entenderlas a la luz de cuando nos cuestionan, cuando nos dicen, no, pero el libro del Génesis no tiene validez. No, un momentito, pero Jesús lo menciona y evidentemente creía en las cosas que habla el libro del Génesis. Pero el resto de los apóstoles, o sea, los apóstoles también, Pablo, Pedro, Juan, hablan extensamente de la creación, directa o indirectamente. El apóstol Pablo construyó su teología de la salvación sobre la historicidad de Adán y la caída. Pablo dice, sobre todo en Romanos capítulo 5, en ese capítulo, él relaciona el pecado, la salvación del pecado, pero pone un origen a eso y lo lleva al Génesis. Y él nos compara con Adán y nos compara a nosotros como pecadores y compara a Jesús con Adán. El Adán perfecto primero, el Adán caído y el nuevo Adán. Si no estamos perdidos en Adán, no podemos ser salvos en Cristo, dice Pablo. Entonces, ¿por qué menciona a Adán? Si Adán no existió, ¿por qué Pablo lo menciona? Entonces, si no aceptamos a Adán, no podemos aceptar nada de Pablo, porque su teología se fundamenta en ese personaje y en el relato de la caída en pecado. Fijaos lo que dice en 1 Corintios 15. Así como la muerte entró en este mundo por causa de Adán, el primer hombre, así también la resurrección de los muertos entró merced a otro hombre, Jesucristo. Todos morimos porque somos parte de la descendencia de Adán, pero todos los que son parte de la familia de Cristo volverán a vivir. Pablo relaciona aquí 4 o 5 cosas. 2 personajes, Adán y Cristo. Bueno, y a nosotros también. Y después 2 eventos, muerte y resurrección. La muerte por culpa de Adán, la resurrección gracias a Cristo. Pero los relaciona a ambos. Si el primer Adán y la caída en pecado no existieron, pues todo lo segundo no tiene sentido. No era necesario que Jesús viniera para morir. Como dijo este autor, Cornelius Van Til, si la creación es mito, entonces Dios es mito también. Nos ha mentido. Y Jesús el primero nos ha mentido con todas las cosas que nos dijo. Hablando de Adán, de Noé, de Abel, de Caín, del diluvio, nos mintió. ¿De qué sirven entonces los evangelios? Estas cosas necesitamos plantearnos cuando estemos tentados a rechazar el relato del Génesis y aceptar teorías alternativas. Si Génesis 1 al 11 es incorrecto, ¿cuándo comienza Dios a decirnos la verdad? ¿Cuándo?
¿Dónde ponemos el límite? ¿Por dónde abrimos la Biblia? Pero el problema es que en el resto de los libros de la Biblia sigue apareciendo la idea de creación y de un origen. Y Jesús mismo lo trae de nuevo. Entonces, si no lo podemos abrir en Génesis, tampoco lo podemos abrir en Mateo ni en Marcos, por ejemplo, y tampoco en Romanos. Si no debemos creer lo que Dios dice en los primeros capítulos de la Biblia, ¿por qué debemos creer el resto? No tiene coherencia. La creación es un punto importante a la hora de llevar a cabo evangelismo. Yo he tenido bastante experiencia en esto. Para mí es un punto de entrada en el mundo intelectual. Recuerdo una vez que fui a una consulta médica. Era una urgencia. Y fui y como sé que me toca esperar a veces varias horas hasta que me atiendan, pues me llevé un libro para leer. Yo siempre voy con algo para leer acompañado, porque soy un ávido lector. Y estaba leyendo y entonces entro en la sala, ya en la consulta, donde viene pues la enfermera, me toma la temperatura, ustedes saben. Y después entra el médico. Yo estaba leyendo un libro y lo puse encima de una mesita al lado, con la portada hacia arriba. Y el título del libro era Darwin on Trial, que en español se dice, vaya, me he quedado en blanco, como Juicio a Darwin, exactamente, así se titulaba. Estaba en inglés. Sí. Disculpen. El libro se titulaba Darwin on Trial, Juicio a Darwin. Entonces el médico, un médico joven, entró, mira el libro y antes de preguntarme nada, me dice, oh, ¿estás leyendo ese libro? Sí. Oh, fascinante. ¿Y de qué habla? ¿Cuánto duran generalmente las visitas a la sala, a los médicos de urgencia? ¿10 minutos? ¿15 minutos? Enseguida les despachan. ¿Por qué? Porque hay mucha gente fuera esperando. Yo estuve 1 hora con ese médico, simplemente hablando. Y no hablé prácticamente nada del libro. Porque él, al darse cuenta de que yo tenía una cosmovisión cristiana, empezó a abrir su corazón. Y me contó las tribulaciones de su vida y de su matrimonio, que eran muchas y serias. Y yo era un perfecto desconocido para él. Al cabo de 1 hora me dice, ay, gracias por escucharme. La verdad no sé por qué te he contado todo esto. Y se marchaba. Entonces le dije, doctor, yo he venido porque tengo un problema. Oh, me dice, sí, dígame, ¿qué me dices? Bueno, pues tengo dolor de oídos intensísimo. Llevo 3 días con un dolor de oídos serio, muy serio, y no me deja dormir y estoy muy mal. Me dice, me examinó, me dice, tienes una infección, me dio medicinas. Quiero decirles que cuando llegué a casa ya no tenía dolor de oídos y no tuve que tomar las medicinas. Yo creo que Dios me usó para hablar con ese hombre, gracias a un libro. Curiosamente lo fui encontrando después a ese médico, después en el gimnasio durante varios años y su situación fue mejorando. Y bueno, mejoró mucho. Salió adelante con su familia y se restauró todo. Y un día me dijo, Dios te envió a mí. Dios te envió a mí, porque evidentemente yo aquel día estaba planeando no volver a mi casa. Y Dios te envió a mí. Bueno, yo creo que Dios nos usa para muchas cosas, situaciones que a veces no podemos explicar, los dolores de oídos que a veces nos vienen, pues bueno, pueden tener un motivo que va más allá de lo que nosotros comprendemos. El caso es que yo después no tuve que tomar medicina, se me fue completamente. Y fue gracias al libro, fue gracias a Dios. Pero yo llevé ese libro que le llamó la atención, un libro que habla sobre la creación y sobre las ideas de la creación y las teorías.
Es, por tanto, para mí, yo lo considero un punto de partida para el testimonio. Además, creo que llega a ser uno de los criterios dominantes a la hora de elegir la religión correcta. ¿Por qué? Y creo que estoy convencido. Cuando digo creo es que estoy convencido. La religión correcta es el cristianismo, la religión cristiana, porque nos explica cómo llegamos aquí, cuál es nuestro propósito y a dónde vamos. Y esto, os digo que cualquier filósofo os puede decir que esto es fundamental para el ser humano. Cualquier filósofo, pedagogo, sociólogo os va a decir que es fundamental que cada persona tenga una respuesta para estas tres preguntas. Y la Biblia nos da esa respuesta y comienza en el Génesis. Sin el Génesis no tenemos respuesta para estas tres preguntas. ¿Somos el resultado de procesos naturales, químicos, físicos, actuando sobre la materia o el resultado de un creador amante e inteligente? Ahora, piensa tú, ¿cómo quieres considerarte a ti mismo? Imagínate que tú llegas aquí, a este planeta, y no sabes de dónde vienes. No sabes, ni siquiera sabes si tienes padres o no. Es interesante porque Dios creó a Adán y Eva y ¿qué fue lo primero que hizo? Bajó y caminó con ellos. Y la escritura nos da a entender que caminaba cada tarde con ellos, los visitaba. ¿Por qué? Porque ellos necesitaban encontrarle sentido a quiénes somos, de dónde venimos y qué hacemos aquí. Y no somos simplemente el fruto de la casualidad o de, ale, una cosa que surgió aquí. Oh, hay árboles a nuestro alrededor, hay agua, hay hierba, hay flores, entonces salimos de ahí. No, Dios bajó y caminó con ellos para darles sentido. No somos el resultado de procesos naturales. Somos el resultado de un Dios que quiere caminar con nosotros. La verdad acerca de nuestros orígenes afecta nuestro concepto de Dios y nuestra interacción con Dios. Si somos el resultado de la mano de Dios, entonces quizá queramos saber más acerca de Él. Las personas que cuestionan la creación del Génesis tienen que recurrir a otro tipo de torsión teológica para explicar cómo Cristo pudo pagar por nuestros pecados o incluso por qué necesitamos ser salvos. Si el relato del Génesis es falso, el relato de la caída en pecado es falso. Entonces el relato o la necesidad de un Salvador es hueca, no tiene sentido. No necesitamos un Salvador porque no hubo pecado. Entonces podemos vivir de cualquier manera, pero no funciona así. Sabemos que el ser humano emotivamente no funciona así tampoco. ¿Y de dónde viene la moralidad? La moralidad viene de las moléculas. Las moléculas es la que nos da el sentido del error o del acierto o de lo bueno y malo o de lo ético y no ético, de lo correcto o lo incorrecto. Viene de las moléculas, viene de la materia y la energía nada más. Esto es un asunto muy importante que se discute mucho en los círculos filosóficos y científicos. Y muchos afirman, muchos pensadores afirman que no es posible dar sentido a la moralidad sin un ser superior que otorga los principios de moralidad y que sirve de baremo moral. La moralidad no es la moralidad es algo que viene de fuera, no surge de la materia y de la energía. Viene de una mente superior a nosotros que nos ha dado un concepto de lo que es incorrecto y correcto, de lo que nos perjudica y de lo que nos beneficia. La única base para la dignidad humana y el auténtico crecimiento espiritual y social es una visión del mundo totalmente bíblica, incluyendo la creación. Es por eso que la Biblia comienza con la creación, pues lo que da fundamento.
Y vamos a terminar con esto. Yo quiero animar a los estudiantes, especialmente que me están escuchando, sean muy jóvenes o sean universitarios, a recordar que el relato de la creación es lo que da fundamento al resto de la escritura y lo que sirve de fundamento para las preguntas fundamentales de la vida de cualquier ser humano. ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Y a dónde vamos? Esas son las 4 preguntas fundamentales que cada ser humano tiene. Voy a repetirlas. ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Y hacia dónde vamos? Esas preguntas fundamentales para cada persona tienen su sentido y su explicación a partir del relato del Génesis y la vida de Jesús. Y ambos, relato del Génesis y vida de Jesús, están estrechamente relacionados, tal como hemos explicado. Pero además, jóvenes, vosotros necesitáis saber explicar eso, no solo vivirlo, sino explicarlo. Voy a corregir lo que he dicho. No solo aceptarlo, sino vivirlo y poder explicarlo. Sin miedo, de manera sencilla, de manera simple, honesta. Muchas cosas que no sabréis responder o explicar en la universidad o en la escuela o en la conversación, pero tenéis que hacerlo de la manera que sepáis. Pero Pedro nos dice que hay que hacerlo de una manera en específica. Dice, glorificad en vuestro corazón a Cristo el Señor, estando dispuestos en todo momento a dar razón de vuestra esperanza a cualquiera que os pida explicaciones. ¿Qué dice Pedro ahí? Pedro dice, tenéis que estar siempre preparados para explicar lo que creéis. Pero eso sí, hacedlo con humildad y respeto. No lo olvides. Siempre con humildad y respeto. Defiende tu creencia en la Biblia y tu creencia en la creación, porque da sentido a todo lo demás. Pero hazlo siempre con humildad y respeto. Y eso es mi mensaje para vosotros. Muy bien, le damos muchas gracias, ¿no es cierto?, al doctor Raúl. Le vamos a pedir que no se vaya, así que se quede un ratito más con nosotros porque tenemos una sección de preguntas. Así que le recordamos a los hermanos que si usted tiene una pregunta, algo que le quedó dando vuelta ahí en la cabeza y quiere preguntarle al doctor Raúl, por favor escríbala. Escríbala en el chat de Facebook que estamos transmitiendo, escríbala en el chat de acá de Zoom, o mándela por WhatsApp, por donde sea que quiera escribirla, nosotros la vamos a leer y se la vamos a preguntar al final de este seminario. Vamos a continuar nuestro programa, sí, para terminar ya este sermón, entonando el himno número 69, Señor mi Dios. Señor mi Dios, al contemplar los cielos y astros mil girando en derredor, y al oírte en retumbantes truenos, y al contemplar el sol en su esplendor, te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con
toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Al contemplar arroyos y florestas, los pajarillos oigo en su cantar, y alrededor percibo mil bellezas, y brisa suave viene a refrescar. Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Y cuando pienso en ti, Señor querido, quien por mis culpas en penosa cruz dolor sufriste que hombre no ha sufrido, cuánto te quiero, amado y buen Jesús. Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Y cuando vengas en brillante gloria, me llevarás con gozo a mi hogar. Te alabaré por darme la victoria, tu gran poder y gloria he de cantar. Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Muy bien, estamos de vuelta, ¿no es cierto?, con el doctor Raúl. Aquí me llegaron unas preguntas, entonces, que si nos ayuda un poquito, tenemos un poquito de tiempo. Algunas son con respecto, ¿no es cierto?, al tema que usted planteó, y algunas también son con respecto a la paleontología que usted, y a la geología, ¿no? Nos estamos aprovechando de que tenemos un experto acá. Entonces, le voy a leer la primera. Dice: ¿en qué momento se produce la creación de Eva? ¿Dentro de la primera semana, según lo que usted entiende? Ah, no lo estamos escuchando, parece. Ahora sí. La creación de Eva. Sí. No queda mucha duda en el relato de la creación, en el capítulo 2, de que Eva fue creada en la primera semana. En el capítulo 2 de Génesis dice que Dios creó al hombre y muy poco después creó a la mujer, y cuando resume el relato de la creación dice que Dios creó al ser humano, ambos, hombre y mujer creó. Entonces, ¿su respuesta sería en el sexto día a ambos? En el sexto día. A ambos, ok. Ya, bien. Otra pregunta que me llega acá es: ¿Dios creó a los animales carnívoros? No creo que Dios creara a los animales carnívoros, por varios motivos. Uno, el carnivorismo implica la muerte, y la muerte no encaja en una creación perfecta. El relato del Génesis dice en varias ocasiones
que Dios observó lo que había creado y era bueno. Y al final dice que era muy bueno. Y Pablo después afirma que no había muerte antes del pecado. Entonces, el carnivorismo no encaja en una creación perfecta y buena. El carnivorismo y la predación vinieron después como resultado del pecado. Ok, perfecto. No sabemos cómo, pero los animales sufrieron transformaciones después del pecado en la que aparecieron algunas formas que son carnívoras, son predadores, son violentos. Y no sabemos cómo ocurrió eso, biológicamente hablando, pero ocurrió. Ok. Otra pregunta. Yo tengo dos hijos, tengo un hijo de 12 años y otro de 7. Entonces, cuando yo le conté que usted venía a hacerme una charla, me hizo una pregunta, el más chiquitito, el de 7. Dijo, papá, por favor, pregúntale esto. Me dijo, se lo voy a preguntar con sus palabras. Él me preguntó, ¿por qué los dinosaurios fueron enterrados en las rocas? Supongo que él que pregunta que por qué fueron solamente enterrados los dinosaurios y no están, y por qué vemos a los otros animales, mamíferos, qué sé yo. No recuerdo en más de 20 años dando conferencias haber dado una en la que alguna persona no me haya preguntado sobre dinosaurios. Es como que tiene que salir porque si no la gente no se va a casa tranquila. Sí, sí. Pero bueno, y eso que a veces pido explícitamente, el tema no es sobre dinosaurios, el tema es sobre otra cosa, pero si no hay una pregunta sobre dinosaurios es como para un español que no hay pan en la mesa o un chileno, imagínense que no hay pan en la mesa. Correcto. Bueno, he estado en Chile y lo he observado, es como en España, si no hay pan no es como que no hay comida. Entonces, bueno, ¿por qué hay dinosaurios en las rocas? Porque fueron sepultados, muy probablemente durante el diluvio, muy probablemente. Y, igual que otros muchos animales y plantas, vertebrados e invertebrados, que perecieron y fueron enterrados en las rocas. Precisamente vengo de pasar 6 semanas en Bolivia estudiando pisadas de dinosaurios, que aparecen allí muy numerosas, y hemos hecho descubrimientos fascinantes en aquel lugar con mis estudiantes, algunos de ellos de Chile, precisamente. Porque veo que todo el mundo aquí es chileno en este grupo, ¿eh? No, tenemos chilenos, peruanos, salvadoreños. Oh, ok. De Bueno, Brasil, disculpen entonces. Sí, no, sí, Porque entonces algunos irán al reino de los cielos. Sí. Más preguntas. Una pregunta mía, voy a aprovechar de que estoy acá de moderador, voy a hacer esta pregunta. Yo soy ingeniero geotécnico, estudio también la geología un poco, no tanto, pero igual la estudio. Me he encontrado con algunos textos, ¿no es cierto?, de la hermana White, específicamente en Spiritual Gift, que por los geólogos modernos está como bien refutado. Por ejemplo, lo que habla ella de los terremotos, de los volcanes. ¿Cuál es su visión con respecto a ese libro en particular y a lo que ella escribió con respecto a esas cosas? Bueno, eso requiere una elaboración técnica y requiere un tiempo que ahora mismo no tenemos ahora en este grupo. Esto es un sermón sobre por qué es importante la doctrina de la creación y no sobre los terremotos y volcanes que menciona Elena White. Sí. Entonces, si quieres tú y yo podemos quedar y conversar sobre eso. Y yo he escrito algo, he escrito un breve artículo sobre esa cuestión en particular y te lo puedo enviar. Pero es mejor centrar nuestra conversación sobre el tema del sermón. Hay una pregunta muy interesante aquí en el chat. Acá en el chat, sí. Es así. Esta es de una persona que me ha estado escuchando. Sí, la íbamos a hacer ahora justamente. Dice la hermana Irma González, que es chilena, como dice usted. ¿Cómo explicar de dónde venimos al que no cree en la Biblia? Exactamente. Esa es una gran pregunta. Esta persona me ha estado escuchando y le agradezco. Vamos a ver.
Es difícil, es muy difícil. Los que no creen en la Biblia, ¿cómo explican de dónde viene? Bueno, pueden explicarlo dentro de una cosmovisión oriental, en la que somos simplemente una reencarnación de anteriores existencias. Pero eso no explica tampoco de dónde vinieron las anteriores existencias y nos lleva a una cosa cíclica que no tiene sentido. O simplemente dicen, no, somos el resultado de la evolución y en el pasado muy remoto éramos simplemente átomos y moléculas inorgánicas que se convirtieron en moléculas orgánicas y después las primeras células y después los primeros organismos y surgieron los peces y los anfibios, reptiles y mamíferos y simplemente el ser humano es uno más. Y nada más, somos materia y energía. Y lo que tú y yo somos fuera de ese contexto bíblico, somos simplemente polvo, materia que se descompondrá y no quedará nada después. Y no hay vida después, ni tampoco, no hay nada que nos dé sentido. Entonces, la cosmovisión materialista, y no me refiero materialista en el sentido de amor al dinero, no ese es el concepto del que hablamos, sino materialista en el sentido de que somos simplemente fruto de la materia, de la acción de la materia y no de la acción divina. Esa cosmovisión nos llega a vernos a nosotros mismos simplemente como materia y no hay moralidad, no tiene sentido para nosotros. El sentido que nosotros tenemos es el que nosotros queremos darle a nosotros mismos, nada más. Pero no está fundamentado en una existencia superior, en un ser divino o en un propósito en particular. Claro, eso abre una cantidad de peligrosísimas opciones morales que quizá otro día podemos contemplar. Entonces, ¿cómo explicarle? Yo creo que lo mejor es no entrar con esa pregunta a esa persona, sino entrar con otras cosas. Como por ejemplo el médico con el que yo hablé. Generalmente, generalmente todos los seres humanos tenemos necesidades, tenemos tribulaciones, dificultades y todos necesitamos ayuda en una cosa u otra. Y cuando las personas a nuestro alrededor ven que las amamos, las comprendemos y estamos a su lado y ayudamos sin imponer nuestras creencias, entonces abrimos puertas para preguntas importantes como esta, pero tenemos que entrar por otro lado. Generalmente no entramos no iniciamos el primer estudio bíblico que le damos a un no creyente, no lo iniciamos con los principios de la carne, de comer la carne, o con el sábado, o con el diezmo, porque lo asustamos. Entonces tenemos que ser sabios en eso. Recordad, Pedro, estad siempre preparados para explicar lo que creéis, pero hacedlo con humildad y sinceridad. Ok, muy bien. Acá llegan otras preguntas con respecto también a lo que te estaba mencionando de que la religión cristiana, ¿no es cierto?, da un propósito, da una explicación de nuestro origen y hacia dónde venimos, ¿no es cierto? La creación también es parte de esa respuesta. En ese sentido, ¿usted piensa que los adventistas estamos como quedándonos solos en esa creencia o hay más? En el cristianismo podemos encontrar más personas que también defienden el creacionismo. Oh, no, no estamos solos. No, no, no. Eso es un error. Y creedme, yo trabajo en el mundo amplio, en el mundo cristiano en general. Por eso yo cuando hablo cuando doy estos temas y cuando hablo de la Biblia y mi situación en el mundo de este tipo de discusión y conversación, yo hablo del cristianismo y no hablo del adventismo.
¿Por qué? Porque veo que Dios tiene otros 7000 ahí afuera, ¿eh? Que no han inclinado su rostro ante Baal. Y esto es un problema serio dentro del mundo adventista, que nos creemos los mejores, los únicos, los superiores, los que más sabemos y los que tenemos lo mejor de todo. Y créame, no es cierto. Dios tiene muchos ahí afuera. Que no nos pase como Elías, que pensaba que él había quedado solo y Dios le dijo, a ver, escúchame, ven aquí. Y lo sacó de la cueva aquella y le dijo, mira, déjame que te explique. Hay otros 7000 por ahí que tú ni conoces, que también son fieles. Y yo conozco muchos, gracias a Dios. Conozco muchos que no están dentro de nuestro limitado círculo adventista. Conozco y trabajo con ellos. Muy bien. Muy bueno saber eso, que nos amplía, ¿no es cierto?, el conocimiento. Voy a leer algunas preguntas de Facebook. Hay otras preguntas, no sé si las vamos a alcanzar a leer todas. Limitémonos a las preguntas que se relacionan con el tema de hoy, como estas que has hecho ahora. Ok. Acá hay una, bueno, tiene que ver un poco con eso. Dice, un joven una vez me preguntó si Dios es el creador de la tierra y del hombre. ¿Quién creó a Dios? ¿Cómo podemos responder esa pregunta? No, esa pregunta los filósofos te dirían que no tiene sentido. O sea, es una pregunta válida, pero no tiene sentido. Porque no tiene sentido preguntar acerca del origen de lo absoluto. Lo absoluto es absoluto. Y no tiene sentido. Dios tiene existencia por sí mismo, porque si no, no sería Dios. Entonces no puedes plantearte el origen de lo que tiene existencia por sí mismo. Ok. Bueno, ya para terminar, uno de nuestros ancianos le manda saludos también y le pregunta que cómo lo hizo para viajar tanto y visitar tantos lugares, porque usted no se ve tan mayor. Oh, no, yo soy jovencito, soy un muchacho de 20 años. Se nota bien, ¿no? Bueno, viajo mucho, he ido a 40 países y aún me quedan unos pocos más por ir, si el COVID me lo permite. He estado un par de veces en Sydney, precisamente, bella ciudad, y es probable que vaya de nuevo el año que viene, en el 2022, es probable. Y bueno, viajaba mucho antes del COVID para dar conferencias. Cada mes estaba en un país y me pasaba entre 4 y 6 meses al año viajando, dando conferencias y haciendo investigaciones de campo con mis estudiantes y asistiendo a congresos científicos. Ok. Aquí hay otra pregunta de los Pathfinder, están haciendo el honor de creacionismo, que es para los conquistadores. Y hay una pregunta que está dentro de ese honor también, que tiene que ver también con la creación, y dice, de un punto de vista biológico, que son los sistemas de complejidad irreducibles, y si tiene que ver eso con el creacionismo. Sí, bueno, esto es una pregunta técnica, es una pregunta científica y requiere su elaboración. Y no se puede dar en 2 minutos, pero el concepto de sistemas de complejidad irreducible. Los sistemas biológicos son complejísimos. Cualquier célula, sea humana, de animales o de plantas o de microorganismos, es extremadamente compleja y todavía apenas sabemos un poco de ellas. Los científicos han descubierto que la modificación o la ausencia de una pequeñita molécula cualquiera en una célula es perjudicial para la célula. Hay cientos de miles de moléculas, hay decenas de miles de moléculas diferentes en cada célula y cientos de miles de ellas. La ausencia, carencia o modificación, alteración de alguna de ellas produce un error. Y esos errores se llaman enfermedades. Y algunos de ellos producen la muerte. Esos
¿por qué? Porque las células son complejos moleculares intricados que funcionan casi a la perfección o deberían funcionar perfectamente. Quitar uno de ellos significa que deja de funcionar correctamente. Es decir, es irreducible, no podemos quitar ningún elemento porque si no deja de funcionar. Imagínense un edificio de 10 plantas, de oficinas, muy grande. Tiene ventanas, tiene vigas, columnas, tiene puertas, tiene baños, imagínense todo lo que tiene. Ahora imagínense que este edificio, si le quitáramos un tornillo nada más de una puerta, se podría caer abajo. O simplemente impedir el acceso. A veces pasa, ¿no? Cuando estas puertas electrónicas que entran con una tarjetita y un chip en un lugar allá en una cajita ha dejado de funcionar y nadie puede entrar en el edificio. Está todo cerrado, bloqueado, ¿verdad? Por una cosita, un chip que se ha malogrado. Es complejidad irreducible. Si tú quitas esa piececita, todo lo demás funciona mal o deja de funcionar. Entonces, con los objetos del ser humano, los construimos poco a poco y los hacemos más y más y más complejos. Pero los científicos saben que con la célula no es así. En la célula tiene que estar todo integrado y funcionando bien desde el comienzo, o si no, no funciona y no puede existir la vida. Es por eso que se llama irreducible. Tú de la célula no se puede sacar nada sin producir un defecto o sin que deje de funcionar. Complejidad irreducible. Imagínense un automóvil. El automóvil necesita todas sus piezas. Uno no le puede quitar una y decir, pues eso funciona igual. Hombre, puede quitarle un asiento o una luz, pero no nada del motor. El motor tiene que tener todas. Es un sistema complejo y reducible. No lo podemos reducir. Tiene que tener todo eso. Perfecto, súper claro, súper bien explicado, doctor. Muchas gracias. Y la última pregunta, ya para no quitarle tanto tiempo, doctor, me llega acá al WhatsApp. ¿Cómo entender Génesis 1:2? ¿Ya existía la Tierra antes de la creación? Eso es una buena pregunta, porque en el versículo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en el versículo 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y después en el versículo 3 dice Dios que se hace la luz. Entonces da la impresión de que hay ahí un gap, que se dice, un hiato de tiempo. Sí, aquí hay dos grandes posturas. Algunos dicen, no, Dios creó todo de seguido. Génesis 1 por completo es todo encadenado, desde el versículo 1 hasta el final. Dios creó el universo, la tierra y la luz inmediatamente. Es decir, el primer día Dios creó el universo, la tierra y la luz. Otros dicen, no, Dios creó el universo y la tierra en un tiempo en el pasado remoto y después, y lo dejó ahí. Y probablemente existían otros seres en otros lugares durante mucho tiempo. Y un día Dios se vino por aquí y vio este planeta y dijo, voy a poner luz aquí y a ordenarlo. Entonces lo ordenó, el agua para un sitio, la tierra para otro, y entonces después lo pobló con animales, plantas, el ser humano. Y eso ocurrió hace unos pocos miles de años. Entonces hay esa brecha, esa separación. Al leer el resto de la Biblia, uno tiene la impresión de que sí es cierto, de que Dios creó el universo y el planeta Tierra como planeta hace mucho tiempo, y hace unos pocos miles de años lo pobló, lo ordenó y lo pobló. Y Elena White menciona que antes de la existencia del ser humano había otros mundos durante mucho tiempo. Entonces es porque el universo existía mucho antes, creemos. Pero no es realmente un punto en el que dependa mi salvación. No, no es eso. No es crucial, No es teológicamente. crucial.
Ok, perfecto, bien entendido entonces. Bueno, ahora sí, lo despedimos, doctor Raúl. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su paciencia para respondernos a estas preguntas. Muy bien. Voy a invitar al pastor Leandro, que también acá quiere despedirse de usted, para que podamos terminar este programa. Muy bien, queríamos pedirle al doctor si podía tener la oración final. Ya ha sido un lindo tema, así que doctor, si pudiera tener la oración. Muy bien, vamos a orar juntos. Señor, muchas gracias por permitirnos estar como estamos y donde estamos. Tú tienes planes para nosotros y estamos agradecidos por la vida, por el sustento diario, por nuestros hogares, nuestras iglesias. Deseamos realmente volver a ellas y deseamos, Señor, estar otra vez juntos y vernos, abrazarnos y compartir. Al mismo tiempo tenemos muchas preguntas y queremos darte gracias por darnos un espíritu inquieto y una mente que piensa. Nuestra fe se basa, Señor, en las evidencias que tú nos has dado y en tus promesas también. Sabemos que tú cumples lo que dices y te agradecemos por ello. Queremos, Señor, que nos inspires para saber de manera humilde y honesta y clara explicar lo que creemos a todos los demás. Especialmente a nuestros jóvenes, ayúdales en sus estudios. Que su fe no decaiga, a pesar de las dudas o de las cuestiones difíciles de responder. Danos sabiduría y condúcenos. Y bendice a esta congregación de hermanos a la que yo he hablado. Sosténlos, Señor, y a cada familia, dales buena salud. Son momentos difíciles, pero sosténlos, Señor. Te lo pedimos por Jesús. Amén.